la sangre cosquillea tibia, no se puede soportar. Fíjense, señores, cuando esa tormenta suena, provoca calamidad. No. Por donde esas nubes van, ya no late el animal. Seguimos en 678, estamos tratando de confirmar una información respecto de un acuerdo firmado entre Abuelas de Plaza de Mayo y el Arzobispado Nacional, Monseñor Arancedo, el arzobispo primado, según el cual la Iglesia podría facilitarle a las organizaciones de derechos humanos la fe de bautismo de los niños nacidos a partir del 76. Ojalá sea cierto, ojalá sea algo concreto, un paso adelante. Cintia García, ¿tenés algo al respecto? Sí, hay un comunicado de las abuelas. Dice que las abuelas entregaron a Monseñor Arancedo un listado de posibles acciones para que la promesa se convierta en acción. Esto viene a colación de cuando se reunieron con el Papa Francisco. En este sentido se solicitó que faciliten copias de los libros donde obran la fe de bautismo de los niños bautizados entre los años 1976 y 1983 en las capillas de la zona de San Miguel y Bellavista, donde se presume podrían haber sido entregados algunos de los nietos buscados. También se sugirió que se solicite al Movimiento Familiar Cristiano toda la información que obre en su poder sobre niños entregados en adopción durante la última dictadura. Arancedo, y esta es la noticia, se mostró permeable y dispuesto a colaborar con los pedidos de las abuelas y aseguró que la Iglesia ya está trabajando en el tema. Con sorpresa, entregó a las 3 integrantes de la institución de Abuelas de Plaza de Mayo una copia del documento de la 104 Asamblea Plenaria de los Obispos de la República Argentina, en la que los prelados de Argentinas Unidos promueven un estudio más completo de esos acontecimientos en fin de buscar la verdad. En este sentido, el documento es un pedido explícito a sus parroquianos. Bueno, dice distintas cosas, como por ejemplo exhortamos a quienes tengan datos sobre el paradero de niños robados o conozcan lugares de sepultura clandestina, que se reconozcan moralmente obligado a acudir a las autoridades pertinentes. En la misma sintonía fue el pedido que las abuelas hicieron en abril a Francisco. Bien, bueno, sobre esas piedras sí, quizás se pueda fundar una iglesia en vez de tropezar con algunas otras piedras, como me explicaba nuestro hombre sabio del panel, Orlando Barones. Querido Orlando. Sí, primero estaba pensando mientras se daba esa noticia, que hoy escuchaba a Cabandier, que tenían fe, después de la entrevista, hace un rato, hace un par de horas, en que el Papa iba a cumplir con esa promesa que les hizo y bueno, habrá que esperar. Y pensaba en lo que pasó hoy acá y lo que se habló y pasó por las pantallas en los informes. Es curioso, en química hay una especie de reactivo, hay reactivos que producen cambios en las sustancias en donde ese reactivo está. Y es curioso lo que produce el reactivo kirchnerista en la política argentina. Primero te voy a hacer una mención a vos. Cuando dijiste relato y la presidenta, la palabra relato que la trabajó muy bien además Sandra Russo, bueno, acá y en sus notas. Cuando vos dijiste que la presidenta inaugura a veces palabras o conceptos, que es totalmente cierto, que no son palabras baladíes, sino que son palabras que están dentro de un contexto político-histórico, recordé que esa vez que la presidenta mencionó la palabra relato con esa contundencia, en el diario Clarín, el editorial de Ricardo Kirchbaum, se preguntaba si la presidenta estaba diciendo que el diario Clarín producía un relato de fábula todo este tiempo. Y la respuesta que dio la realidad es que sí, que producía ese relato de fábula. Lo otro que se me ocurre es que ahí aparecieron Martínez de Hoz, Cavallo, en este reactivo químico, Martínez de Hoz, Cavallo, Redrado, el presidente de la Rural, ese liberalismo o ese conservadurismo, como quieramos llamarle, que aparece a raíz de este reactivo político del kirchnerismo. Y una pregunta que habría que hacerse, ustedes que están en la función, y aunque vos estás en la militancia, y todos nosotros, qué cosa extraña, yo iba a decir una palabra que es apasionante el peronismo, es apasionante la política, es apasionante el gorilismo. Bueno, todo es apasionante, porque la palabra apasionante significa pasión y no habla de calificación. Y me parece a mí que cuando uno ve a Carrió, a Pino Solanas, y después lo que vos expresaste acerca de Cariglino y lo que sabemos, me pregunto, Barrio Nuevo, o Massa, me pregunto, ¿qué produce ese reactivo en el propio peronismo
que estas figuras, algunas emblemáticas como Pino Solanas, más o menos emblemático naturalmente, han torcido ese camino de una manera tan brutal y tan evidente, y yo te diría tan bochornosa para la historia de alguien que quedó en el peronismo mitológicamente y además porque ha luchado. A mí me parece que esos son fenómenos a veces inexplicables desde el punto de vista racional. A mí no me causa indignación, no me causa nada, simplemente una curiosidad, te diría, política. Una curiosidad política. ¿Qué les pasa en esa situación? Y vuelvo a terminar diciendo que el reactivo produce precisamente una reacción, te diría, casi irracional, si tomamos en cuenta esos avisos publicitarios que estamos viendo, los mensajes que están dando, que parece mentira que se produzca en políticos que deben saber de política, y esto va para los que saben política. Alguien que se mete en política, no hablo de Gianola, obviamente, hablo de los dirigentes, de los líderes, saben política. Si saben política, o saben qué es la política, ¿por qué alguien como Macri queda tan expuesto a ser avasallado por un periodista en un estudio de televisión? Y los que se quieren comer todo terminan sacando los pies del plato, y es algo que nos avisó el general. Vamos a un corte, 678, y ya volvemos.